Okay, here we go. Ladies and gentlemen, we will start talking about the passive verbs. We will use affirmative sentences with past tense regular verbs. For this, we need start checking the active voice in the first line of the vision. Edison invented the light bulb. We have three grammatical categories, I mean three elements. Sentence subject or the subject of the sentence. That is Edison, and we have the regular verb. I decided to take regular verbs for these examples. Invented, and then the direct object, the light bulb. When we transform the active voice to passive voice, we will be supporting the sentence with the verb to be in past tense. And the transitive and the direct object will be the first word in that kind of sentences. The light bulb was invented by Edison. Now the light bulb, that is a direct object, will become the the word or the kind of element with more emphasis. Muy bien, buenas tardes a todos. Hablaremos de la voz pasiva con enunciados afirmativos en tiempo pasado y regulares. Además, los verbos tienen que ser de tipo transitivo, así lo he decidido, de tipo transitivo y los cuales nos podrán brindar el objeto directo. Partiendo de la voz activa, tenemos el siguiente enunciado. Edison inventó el bulbo de luz, en donde Edison parece ser el elemento con más énfasis. Sin embargo, cuando vayamos a la voz pasiva, Edison ya no tendrá tanto énfasis como lo va a tener el objeto directo, el bulbo de luz, el cual comenzará el enunciado. The light bulb was invented by Edison. Además, han observado el cambio, el cual presenta el verbo ser estar en tiempo pasado y el pasado participio del verbo inventar. Vamos a ver un cartón en donde presento los verbos para un poco más de comprensión. Los verbos regulares o los verbos presentan un verb infinitive, una forma desnuda del infinitivo porque no lleva la preposición to antes del verbo. Aceptar, pintar, gustar, bañar, vivir, aplicar, negar y llevar o acarrear. Entonces, estos son verbos de tipo regular. El tiempo pasado termina en ed y el pasado participio también termina en ed. En español esto sería aceptar, aceptado, aceptada, aceptados, etcétera. Y el pasado participio sería también fue aceptado, aceptada, fueron aceptados, etcétera. Pero como escuchan, estoy diciendo fueron o fue aceptada. Ese fueron o fue es el tiempo pasado del verbo ser estar, el cual apareció aquí. Y decíamos, no es el pasado simple del verbo inventar en este cartón, sino es el pasado participio. Hay una preposición que también va a aparecer, es la preposición que se traduce como por, y es by, y después el hacedor, Edison, porque Edison es el que llevó a cabo la acción. Edison inventó el bulbo de luz y entonces el bulbo de luz fue inventado por Edison. Estudiando un poco más esta tarjeta, tenemos entonces la voz activa y la voz pasiva. Los cambios que ocurrieron. El sujeto del enunciado, Edison, cambió de la primera posición a la última posición. El objeto directo cambió de la última posición a la primera posición. Y ahora en la voz pasiva utilizamos dos verbos. Muy bien, el enunciado Edison invented the light bulb. Edison inventó el bulbo de luz. Nos pone en una situación de pasado simple. Por tal motivo, el verbo zero estar debe de estar en pasado simple. Was. Invented was. Hay una relación de por qué invented está en pasado simple y su liga o encadenamiento al verbo zero estar en pasado simple también.
Bien, when we talk about transitive verbs, check the following visual. She played the piano. Played is the direct object, and played is the verb, and it's a transitive verb, and you will find the direct object that is the piano. What did she play? And the answer is the piano. Lion will release 5 seals. What will lion release? And the answer is 5 seals. El objeto directo en un enunciado aparece inmediatamente después del verbo de tipo transitivo. Este visual les dará la información que se necesita. Ahí tengo otro visual aquí, igual pueden pausar el video. You can pause the video and try to study the information that is contained in this slide. Aquí es una información sobre la conjugación en tiempo presente, conjugación del verbo en tiempo pasado y aquí no hay conjugación en los participios, solo podríamos decir que el pasado participio de un verbo se debe de apoyar con el verbo zero estar, tal y como lo vimos aquí arriba. Aquí está el verbo zero estar, was, y el pasado participio inventado. El bulbo de luz fue inventado por Edison. Bien, cuando hablamos de la primera columna aquí, que son verb infinitive, un infinitivo desnudo se encuentra en el diccionario rápidamente porque lo que hacen es buscar el orden alfabético, la primera letra de la palabra, en este caso del verbo, y si en esta columna estuviera el verbo invitar, invite, aparece una I latina, so van al diccionario y buscan en la I latina, invite, y esta es el verb infinitive, no está conjugado el verb infinitive. Well, sin embargo, igual ya lo quieren ver conjugado, miren por ejemplo, en este ejemplo, her family invited me, su familia me invitó, aquí ya está conjugado en tiempo pasado. Her family invited me. Entonces, conclusión, para conjugar un verbo necesitamos tener el pronombre personal o el nombre propio o cualquier elemento que realice la acción sobre el verbo. Bien, ejercicios. Si todavía no queda claro el pasado participio, vayan a la primera diapositiva, por favor. The first slide. Christopher Columbus discovered America in 1492. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Ahora quiero darle énfasis al objeto directo que va inmediatamente después del verbo. Direct objects are going after the verb. Direct object. Now let's check. It's America. America is going to be in the first place of this sentence, and we say America. America was discovered, y ya tengo los elementos. El objeto directo, el verbo ser estar en pasado, no es were, porque es singular America, y el pasado participio del verbo discovered. Puedo darle un poco de presencia al sujeto de la oración en la voz activa. Y entonces, Cristóbal Colón, bueno, America was discovered by Christopher Columbus. El año en 1492. America was discovered by Christopher Columbus in 1492. América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Vamos a un plural. Aquí tengo dos elementos, la Mona Lisa y la Última Cena. Son dos pinturas del famoso pintor Leonardo da Vinci. So, Leonardo da Vinci painted Mona Lisa and the Last Supper. El verbo que voy a utilizar aquí va a ser were, no was, porque es plural. Ya lo habíamos estudiado previamente. We have started and the verb to be in past tense.
So Mona Lisa and the Last Supper were painted by Leonardo da Vinci. There we are, guys. Observen la cercanía entre el verbo ser o estar y el verbo en pasado participio. Aquí el pasado es va a ser como un were y va a ser como un was porque la mayoría de los, bueno, todos los enunciados en esta presentación, en este video, aparecen en pasado simple. Por tal motivo, el pasado simple se requiere del verbo to be. There we are. You continue with these exercises. Continúan con estos ejercicios. Y vamos a la siguiente tarjeta. Let's go to the next slide. Ahora aquí hay que ubicar la estructura que en realidad no es de voz pasiva, no es voz pasiva. Aquí solo doy los ejemplos, bueno, o sea, doy las palabras y la tienen que colocar en voz pasiva. Studied Leonardo da Vinci and making model by algo como Leonardo da Vinci estudió modelos anatómicos, pero ahora para la voz pasiva debo agregar además was and were. Entonces, modelos anatómicos fueron estudiados por Leonardo da Vinci. There you are, observo. You have to make a double check and see that the verb to be and the past participle of the verb study will appear together. That's the first condition. So, but if you want, and if you want to add the person who did the action, so all what you have to do is to add the preposition by, was started by, was discovered by. For example, painter Rembrandt, well, Michelangelo Buonarroti, many artists inspired by Miguel Ángel Buonarroti, muchos artistas inspirados por, supongo que son muchos artistas fueron inspirados por Miguel Ángel Buonarroti. So, many art. Double check where the verb to be and inspire, the past participle of the verb inspire, and probably by just to add the subject Michelangelo Buonarroti. Many artists were inspired by Michelangelo, and so things like those need to appear in your column of answers. And finally, hay una historia aquí, está en voz activa. Tenemos que encontrar 7 verbos, pero solo vamos a buscar 6 verbos para que tengan su objeto directo para colocarlo en voz pasiva. Y el primero aquí ya lo marqué. Un monstruo atacó la ciudad de Nueva York. Entonces la ciudad de Nueva York fue atacada por un monstruo. I'm sharp, verb to be, past participle of the verb attacked, and if you want to highlight the preposition, that's what you have down. That is correct. Please continue working. Thank you very much and see you around.